Ok, ya estamos grabando la clase y voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden observar la pantalla en cuestión. Sí, se ve, profe. Ok, gracias, Arturo. Entonces, chicos, esto que les estoy mostrando por aquí ya lo vimos en clase pasada e incluso en YouTube ya está la clase grabada de lo que es la distancia rectangular. Recordemos que por ahí le di la teoría, les dije en qué consistía el ejemplo, nos mencionaba que habían 8 puntos en los cuales posibles localizaciones, sus respectivos costos, y como aquí la distancia rectilínea manejaba una localización bidimensional, que significa que estamos en 2 dimensiones. Por eso manejábamos A y por eso manejábamos B. Todo lo que está aquí, jóvenes, en esta hoja de cálculo, si recuerdan, ya lo hicimos, incluso lo hicimos, por así decirlo, en vivo. Cómo sacamos el valor absoluto de la diferencia de X menos AI, de Y menos BI, la suma de ambos y el costo total. Todo esto está ya en video, jóvenes, y ya vimos en sí cómo se fue obteniendo tabla por tabla. Recuerden que si son 8 puntos los que analizamos, por ende, en este primer ejercicio fueron analizados 8 tablas diferentes, los cuales obtuvimos un costo total al finalizar cada tabla. Esos costos totales de cada punto lo concentramos todo en esta tabla que tenemos por aquí y graficamos. Y ustedes mismos me dijeron a través de la observación, vimos cuál es el que nos ofrecía menor costo, que en este caso fue la número 4, que nos dio 432 unidades monetarias. ¿Sale? Recordemos, jóvenes, esto ya lo vimos. Entonces, posteriormente, cuando vimos esto, nos pasamos al siguiente tema que fue distancia euclidia al cuadrado, que era hacer exactamente lo mismo, solamente que la fórmula tenía una variante, que era elevar al cuadrado la diferencia de x menos AI. ¿Sale? Entonces, esto lo hicimos aquí, jóvenes, en la clase. Hicimos la resta del valor de X menos AI, jalamos los datos, los fuimos obteniendo, elevamos al cuadrado de los datos, jóvenes, y cuando ya elevamos al cuadrado, obtuvimos su suma y posteriormente obtuvimos el costo total, que no es nada más que fue la multiplicación de WI, que era el costo por la suma de los cuadrados de X menos AI y Y menos BI. ¿Sale? Entonces, con esto, jóvenes, obtuvimos, como eran igual, jóvenes, 8 puntos o 8 ubicaciones diferentes, obtuvimos también 8 tablas. ¿Sale? Y de cada una obtuvimos un costo total y esa hicimos exactamente lo mismo, lo concentramos todos en una tabla y graficamos y les pregunté cuál es el que nos ofrece un costo menor a comparación con las demás y llegamos a la misma conclusión que era la ubicación número 4. ¿Sale? Y recuerden que son variantes para encontrar el mismo dato como tal. Es como si, como les decía, si fuéramos al tecnológico y escogiéramos caminos diferentes para llegar y al final de cuentas todos íbamos a llegar al mismo destino. Es exactamente lo mismo. Una vez que vimos la distancia euclidia al cuadrado, nos pasamos a la distancia euclidia. Si ustedes ven que esto está relleno, jóvenes, es porque hasta ahí nos quedamos cuando hicimos el análisis de estos métodos. Recuerden que era exactamente lo mismo que la fórmula anterior, simplemente que ya cuando restamos y elevamos al cuadrado y sumamos, todo eso se eleva a la media potencia, o también esto dijimos que elevar a la media potencia es como si estuviéramos sacando la raíz cuadrada. Entonces, ahora la variante de esta tabla fue agregar una celda que específicamente sacáramos la raíz. Se hacía la diferencia de x menos AI, la diferencia de y menos BI, elevábamos al cuadrado el primer dato de x menos AI, elevábamos al cuadrado el resultado de y menos BI y finalmente, jóvenes, sumábamos esos cuadrados de esas dos columnas y de ahí sacábamos la raíz cuadrada. Y una vez que sacábamos la raíz cuadrada, sacábamos el costo total, que era exactamente lo mismo, multiplicar el WI, que era el costo, por los productos de la raíz cuadrada de cada uno,
y sacábamos o sumábamos todos estos y nos salía un costo total. Y por ende, como son 8 puntos o 8 ubicaciones, pues volvimos a obtener, jóvenes, 8 tablitas, ¿sale? Los cuales cada una dan un costo total al final de cada uno y concentramos una pequeña tablita que era esta, colocamos los datos de cada uno y graficamos y volvimos a obtener lo mismo. ¿Cuál es la ubicación que nos da el menor costo? Por ende dijimos que era la ubicación número 4 con 323.76.835 unidades monetarias. ¿Sale? Esto se los explico de manera rápida porque vuelvo a repetir, ya lo vimos, simplemente les estoy haciendo un recordatorio para que pensemos de que efectivamente eso ya lo hicimos en clase. Ahora bien, una vez hecho esto, jóvenes, les había mencionado, por ahí les había dicho, no me da tiempo, jóvenes, de darles el siguiente tema y lo vamos a posponer. Este siguiente tema fue centro de gravedad y aquí por ende los datos están vacíos porque ya no lo alcanzamos a hacer. Y esto es lo que les quiero acabar de demostrar el día de hoy. Y empiezo, jóvenes. Dice que el centro de gravedad existen fórmulas que simplifican los métodos anteriores. Como podemos observar, son fórmulas más pequeñas a comparación a los métodos que vimos en las hojas anteriores. Imaginen, esta fórmula se ve grande. Aquí vimos esta misma que igual se ve grande. Y la primera, jóvenes, que está por aquí, que igual a comparación con la última de centro de gravedad, igual es más amplia o con más factores que tomas en cuenta, ¿no? Y aquí nada más nos dice que para poder simplificar todos los métodos anteriores nos pide que dividamos la sumatoria de igual a 1 hasta n de la multiplicación de WI por AI sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de WI. Y Y lo vamos a obtener con la sumatoria de I igual a 1 hasta n de WI, pero por BI, sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de WI. ¿Y eso en español qué significa? Ok, ahorita lo vamos a checar. Esta tablita, jóvenes, la venimos utilizando desde el principio. Y si observamos cada cálculo que hemos hecho en cada hoja es exactamente la misma tabla, simplemente que con ciertas variantes que se le van agregando. ¿Sale? Entonces, esta tablita, jóvenes, es exactamente lo mismo. ¿De dónde sale esta tabla? Recuerden que el problema nos da la ubicación, nos da las distancias en AI y BI, que recuerden que es bidimensional, por eso nos da A y B, y nos da WI, que es el costo de distancia de cada ubicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, jóvenes? Ojo, jóvenes, presten atención, por favor. Para poder llevar a cabo estas fórmulas, necesitamos sacar el producto o la multiplicación del primero, que sería WI por AI, ¿sale? Y eso, jóvenes, es lo que tenemos aquí señalizado en la sumatoria de esta fórmula. ¿Cómo vamos a obtener WI por AI? Ok, voy a colocar igual y WI es esta celda que está por acá y la voy a multiplicar por AI, que es la que está por acá. Y ya obtuve el primer dato. Y como por ende necesito sacar lo mismo para cada ubicación hasta llegar a 8, pues lo que voy a hacer es arrastrar y en automático ya me dio la multiplicación de WI por AI, es decir, el costo por su distancia. Ahora bien, ¿cómo saco WI y BI? Exactamente de la misma manera, solo que ahora voy a multiplicar WI, pero en lugar de utilizar la columna de AI, voy a utilizar la columna de BI, que es donde está el número 26. Entonces, esto, como yo voy a necesitar sacar exactamente lo mismo para todos los puntos, voy a arrastrar y ya obtengo, jóvenes, el resultado. Ahora bien, ya que tengo la multiplicación de cada ubicación por su respectivo costo, me pide que yo tenga la sumatoria de WI y AI y me pide la sumatoria de WI y BI. Esa sumatoria, ¿qué cosa es? Pues no es nada más que la suma de toda esta columna y la suma de toda esta columna. ¿Sale? Entonces, aquí voy a colocar suma y voy a seleccionar todos los datos que están en esta columna. Y ya me da que es 485. Y aquí, jóvenes, vuelvo a colocar lo mismo porque voy a sacar ahora la sumatoria de WI por BI. La selecciono todo y le doy clic y tengo la coincidencia que me da exactamente lo mismo, 485 y 485.
Ya tengo, jóvenes, la parte de lo que es la sumatoria de WI por AI y de WI por BI. Ahora, para que yo pueda obtener, jóvenes, X y Y, necesito dividir esas sumatorias por la sumatoria de WI. ¿Y esa cómo la voy a obtener? Pues simplemente considerando, jóvenes, los datos que están en la columna de WI y sumarlos a como los hice ahorita con estos datos. Pero obviamente no hay una multiplicación. Voy a hacer nada más una suma de datos desde 1 hasta 8, que son las ubicaciones, y le doy Enter y me da que la suma es 29. Entonces, jóvenes, ahorita podemos observar que ya tengo la sumatoria de WI por AI, la de WI por BI, e incluso ya tengo la sumatoria de WI también. Entonces, ya con estos datos, jóvenes, ya puedo llevar a cabo la obtención de X y de Y. ¿Ok? Ya lo puedo llevar a cabo. ¿Cómo voy a hacer esto? No es nada más que una pequeña división. Voy a hacer una división entonces del primero. X me dice que es la sumatoria de WI por AI sobre WI. Entonces, igual a 485 entre 29. Y ahí tengo el dato, jóvenes. Y si ustedes se dan cuenta, como coincidimos en el mismo dato, porque coincide 485 para ambas columnas, pues me va a dar lo mismo en la siguiente división, que voy a tomar en cuenta WI por BI sobre 29. Y me da exactamente lo mismo. Ya tengo X y ya tengo Y. Esto, jóvenes, que está aquí, todo esto que está por aquí, esto es el centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad, por así decirlo, es como una especie de promedio de datos que nos van a servir a nosotros para obtener la tabla siguiente. Y esta tabla que está por aquí no la vamos a hacer 8 veces a como la hicimos en los métodos anteriores. Simplemente con hacerla una vez es más que suficiente. ¿Cómo la vamos a hacer? Ok, vamos a hacerla exactamente como la hicimos la vez pasada. Vamos a colocar igual a el valor absoluto. Vamos a colocar, aquí es valor absoluto. Valor absoluto de X, que en este caso es este que está por acá, y lo vamos a teclear, jóvenes. ¿Por qué? Porque si yo arrastro o nada más selecciono la celda, me va a arrojar error. Entonces voy a teclear el valor de X, es decir, voy a colocar que es 16.72441, perdón, 38, menos, y voy a utilizar la columna de ahí, porque esta sí la necesito que se arrastre hasta llegar a la 8, ¿sí? Entonces ya obtuve, jóvenes, el dato y lo arrastro y ya obtuve, jóvenes, desde la ubicación 1 hasta la 8, ¿sale? Ahora, ¿cómo voy a obtener Y menos B y su valor absoluto? Hago exactamente lo mismo, valor absoluto de, pues prácticamente es el mismo dato, porque recuerden que coincide 16.724138 menos, pero voy a seleccionar ahora la columna de BI y le doy Enter. Recuerde que yo, al colocar valor absoluto, jóvenes, le digo a Excel que me arroje los resultados en positivo. Por eso es importante hacerlo, porque recuerden que si no coloco el valor absoluto me los va a dar en negativo. Ahora, chicos, como yo ya tengo el resultado del valor absoluto de X menos AI y de Y menos BI, en la siguiente columna me pide que yo esto lo sume. Y como ya lo obtengo, no es nada más que yo le diga a Excel que me sube esta columna más esta columna. ¿Sale? Y por ende, arrastre los valores. Y aquí ya tengo los valores desde la ubicación 1 hasta la ubicación 8. Ahora, ¿qué voy a colocar en costo total? Pues simplemente como lo hemos hecho en las tablas anteriores. Esto va a obtenerse mediante la multiplicación de WI por esto que acabo de hacer, la suma de los valores absolutos de X menos AI y Y menos BI. ¿Sale? Y ahí ya me sale, y esto, jóvenes, lo arrastro porque lo necesito para cada una de mis ubicaciones. Y listo, ya obtengo el costo total de cada una de las ubicaciones. ¿Qué hago para finalizar? Pues simplemente voy a sacar el total del total, es decir, la suma de cada uno de los costos totales de cada ubicación.
Entonces le digo a Excel, ¿sabes qué? Súmame todo lo que acabas de obtener para finalizar. Y me dice que es 431.44828. ¿Sale? Entonces, hasta ahí termina el cálculo, joven. En específicamente en este método de centro de gravedad, no se grafica porque simplemente nada más vamos a obtener o vamos a comprobar que el método principal, que es el de distancia rectangular, sea real. Es una especie de comprobación. ¿Cómo vamos a saber si es, digamos que, viable o confiable lo que acabamos de obtener? Bueno, vámonos a la distancia rectangular. Les pregunto, jóvenes, ¿cuánto me dice la ubicación 4? ¿Cuánto me dice que es su costo total que da como el menor a comparación como los demás? 432. Así es, 432, Rafa. Ahora, ¿cuánto me da aquí, jóvenes, como resultado final? 431.448276. Así es, Henry. Entonces, ¿qué deducimos de esto, jóvenes? Deducimos que los métodos anteriormente utilizados son confiables y efectivamente comprobamos que sí dieron datos verídicos. ¿Por qué? Porque este dato principal, jóvenes, este sí se aproxima bastante al que nos dio en primera instancia. La pregunta del... Profe, Sí, adelante. siempre se van o sea, siempre van a ser igual, casi igual. Siempre tiene que haber una aproximación, se tiene que acercar lo más que se pueda. Algunas veces puede llegar a 430, o sea, a lo mejor se puede pasar, pero el rango de parámetro de tolerancia no debe de ser demasiado alto. Imagínate que aquí nos hubiera dado 300 y el dato fue 432, entonces algo está mal, algo no está, digamos que bien hecho porque fue demasiado la diferencia. Pero observa esto, fue 431.44 y nos dio que aquí que fue 432. El mínimo de error es pequeño, ¿sale? Entonces tratemos o se vamos a tratar de que esto sea lo más mínimo posible. ¿Por qué no lo comparamos con los otros? Porque recuerden que en la distancia euclidia al cuadrado, como su nombre indica, elevamos al cuadrado el costo y por ende aquí nos da 4.538. Aquí no lo podemos comparar por el simple hecho de elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y la distancia euclidia toma otro parámetro que es la raíz cuadrada, por ende también, digamos que varía el dato. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es comparar el centro de gravedad con el primer método, que en cierta manera es un método en la cual no se eleva al cuadrado ningún dato, simplemente se hace de manera directa la utilización de la suma y la resta de los valores absolutos de x menos AI y y menos bi. ¿Sale? Entonces, jóvenes, con este último método concluimos la parte que nos hacía falta. Les pregunto, chicos, ¿alguna duda o pregunta que tengan sobre esto? Ninguna, profe. Y eso ya no lleva gráfica, profe. Así es, David, no lleva gráfica porque como te vuelvo a repetir, este último método es el centro de gravedad, es para comprobar que el método principal o el primero que hicimos fue hecho de manera correcta. ¿Por qué los demás sí llevan gráfica? Si te das cuenta, en los métodos anteriores comparamos las 8 ubicaciones, en el siguiente comparamos 8 ubicaciones y en este, jóvenes, comparamos también las 8 ubicaciones. En este caso, jóvenes, aquí no comparamos 8 ubicaciones, sino por haber sacado el centro de gravedad, que como les decía, es como un valor medio de los valores de AI y BI, por ese detalle ya no se explaya para ir sacando la ubicación de cada uno con respecto a otro punto. Hasta aquí podemos, digamos que concluirlo y sacar el costo total que involucra la suma de cada uno de los costos totales de cada ubicación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Y Rafa? Ok, chicos,
Bueno, vuelvo a repetir. Si no hay alguna duda o pregunta, ahorita en este momento voy a parar la grabación y pasar al siguiente tema en cuestión que les quiero platicar el día de hoy. ¿Sale? Entonces,